con un tema del que se ha hablado y mucho en los últimos tiempos y tiene que ver con Ley Micaela. Antes que nada, yo te voy a pedir que le expliquemos a los amigos televidentes, sintéticamente, ¿qué es la Ley Micaela? ¿En qué consiste? ¿Qué comprende? Bien, bueno, la Ley Micaela es una ley muy joven que consiste en la capacitación contra la violencia de género y hacia las mujeres y diversidades en los 3 poderes del Estado, ¿no? El ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, todas las personas que cumplan alguna función en cualquiera de los niveles de estos poderes deben ser capacitados con lo que dice esta ley, ¿no? Que es prevención sobre las violencias ejercidas hacia las mujeres y diversidades, y específicamente se trata de prevención. Esto surge a partir de la muerte de Micaela García en el marco de un femicidio. Su agresor en aquel momento, Micaela tenía 21 años, en el 2017, esto ocurrió en Gualeguay, en Entre Ríos. Ella fue desaparecida, estuvo desaparecida una semana y la encontraron muerta, había sido violada y asesinada por su agresor, Sebastián Wagner, que estaba cumpliendo una libertad condicional. El juez de allí, de la provincia, lo había dejado en libertad y él había cometido 2 delitos por violación y bueno, justamente estaba gozando de esta libertad. Además, el día anterior a la muerte de Micaela, ocurre que otra joven adolescente denunciante concurre con sus padres a denunciar a este mismo señor por delito también de abuso sexual y no le tomaron la denuncia. Fueron varios sucesos que acontecieron en el marco de este femicidio que luego llevaron a pensar en promulgar esta ley, ¿no? Hubo muchos proyectos que se presentaron y bueno, por supuesto en acuerdo con los papás de Micaela, llegaron a este proyecto que es el actual, el que se promulgó como ley provincial y que lleva su nombre, Ley Micaela. Está bien la Ley Micaela, ¿no? Ahora uno se pregunta, bueno, quizás la falta de acción por parte de la justicia llevó a esto, ¿no? Sí. A no evitar la muerte de esta joven. Sí. Da la sensación de que a veces realmente hay un gris entre estos hechos que se denuncian y se recurren a especie de parches que en realidad no le garantizan absolutamente la seguridad plena a quien formula la denuncia, a la víctima. Sí, aquí estamos hablando específicamente de violencia hacia las mujeres. Esto es algo que existe, la violencia machista la hemos sufrido todas las mujeres en algún momento y esto tiene que ver con la falta de información, de capacitación justamente. Por ello esta ley viene a cubrir esta brecha que vos decís entre la información y la falta de información, porque también convengamos que, bueno, desde la promulgación de las leyes hasta el cumplimiento ocurre una brecha. Pero esto ocurrió en el 2019, por eso te decía yo que es bastante nueva, pero los hechos de violencia vienen ocurriendo desde muchísimo tiempo. Seguro. Entonces, esta ley no viene solamente a actuar en los momentos de emergencia, sino que lo que se propone es que la gente, las personas, nos capacitemos para poder actuar en consecuencia de eso, ¿no? Solo, creo que vale la pena remarcar esto, Ivana, solo comprende a los trabajadores del sector público, de cualquiera de los 3 poderes, pero público y privado, de todos los niveles, pero sí que corresponden a los poderes del Estado. Pero obligatorio para obligatorio el sector, para público, exactamente, obligatorio para esos sectores, pero lógicamente es una ley que se ha extendido a todas las provincias, como te decía, que cuando fue promulgada tuvo, bueno, todos sí, solamente uno de las personas que se negaron a que esta ley, bueno, se hiciera efectiva, y hoy realmente se está capacitando en diversos espacios académicos, formativos de cualquier índole, incluso en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de perspectiva de género, eso que tanto mencionamos acá en esta columna, la perspectiva de género, que justamente pone en foco esto de prevenir la violencia, cualquier tipo de violencia. Sabemos que existe ya una ley que tiene que ver con la violencia
violencia hacia las mujeres y diversidades, la discriminación por género, pero esta ley es específica en lo que tiene que ver con la capacitación, algo que necesitamos con urgencia y que además debería venir del Estado, como lo dice la ley, esta capacitación, este tipo de campañas para justamente informar a la gente, formar, para transformar, que es lo que necesitamos en esta sociedad, para que sea, por supuesto, más igualitaria. Y cuando se dictan cursos o capacitación al respecto, ¿lo toman tanto hombres como mujeres? Claro, esa es la idea. Justamente el machismo pareciera ser que siempre está asociado a los varones y no necesariamente es así. Hemos conocido muchísimas denuncias, por ejemplo, porque esto va desde la capacitación del presidente de la nación, los jueces, hasta cualquier empleado que atiende en una ventanilla, por ejemplo, de la policía. Y ahí hablamos de mujeres y hombres, hablamos de las personas, de la sociedad que necesita exactamente capacitarse. ¿En qué temas? ¿Cuáles serían los temas que propone que se desarrollen en la capacitación Ley Micaela? Y es casi todo lo que hablamos aquí. Por supuesto, violencia de género, lo que tiene que ver con el sexo y el género, absolutamente todo lo que tiene que ver con los estereotipos de género, todo lo que nos lleva a entender que ese patriarcado, esa sociedad patriarcal que ejerce derechos o poder sobre lo que se llama, mal llamado obviamente, sexo débil, eso que está visto de esa manera como un estereotipo, bueno, no debiera serlo, ¿no? Y no es solo en el género, en el ámbito, digo, intrafamiliar, sino que ocurre en los espacios laborales, en los espacios públicos, por eso tenemos ley contra el acoso sexual, que son leyes que amparan, ¿no?, a las mujeres y diversidades, especialmente el colectivo LGBTI. Está siendo muy vulnerado en estos tiempos, ¿no? Ha ocurrido hace muy poco un lesbicidio que a partir del Estado hoy no tiene esa carátula. Hay tal vez cierta resistencia, por lo menos de parte de algunos sectores, o de quienes tal vez no les interesa capacitarse o no están de acuerdo. Sí, algo así. sí, tal cual. Obviamente que cuando se les ofrece esta capacitación a las personas que trabajan en los poderes, a los funcionarios, van porque es obligatorio. Muchas personas dicen no necesitarlo, naturalizan ciertos conceptos, porque hablábamos aquí también de esta estructura que tenemos psíquica los seres humanos, que tiene que ver con esta historia de vida, ¿no?, de las personas, y estamos tan llenos de estereotipos que verdaderamente ni siquiera los identificamos. Entonces muchas personas realmente no valoran conocer toda esta temática para luego, poder actuar, como decimos, en consecuencia, ¿no? Entonces, la verdad es que aún dándose esta capacitación en diversos lugares, siguen ocurriendo los femicidios. Lamentablemente es así, los femicidios han aumentado, pero creemos, que esta capacitación es sembrar semillas, porque justamente es desde el lugar de cada uno, desde donde debemos prevenir cualquier tipo de violencia. Tocaste un punto que me interesa volver sobre el mismo, porque a uno le sorprende realmente la cantidad de femicidios que se vieron registrando en el último tiempo. Y uno se pregunta por qué realmente, porque hemos empezado de un tiempo a esta parte, no mucho, pero de un tiempo a esta parte, a hablar justamente de los femicidios, de evitarlos, de todo lo que realmente gira en torno a un hecho de estas características. Pero da la sensación, uno se pregunta, ¿qué pasa realmente? Pareciera que hoy es mayor la cantidad de femicidios que se registran que lo que tal vez teníamos hace años atrás. ¿Es porque se habla más? ¿Es porque tal vez se denuncian más y antes no nos enterábamos? Sí, antes probablemente antes tenía otra carátula, ¿no? No se llamaba femicidio, estaban todos vistos como crímenes pasionales, lo cual también fue cambiando en esa mirada, ¿no? Un asesinato, un homicidio, ahora hoy verdaderamente se puede ver, y esto es algo que se ha identificado a partir de la perspectiva de género, que justamente es la violencia ejercida hacia las mujeres y diversidades. Entonces, la violencia es un germen que verdaderamente
valga la redundancia, se va germinando en la sociedad. Entonces, esa violencia que vemos reflejada a través de estos crímenes de odio, femicidios, lesbicidios, como vimos hace muy poco, travesticidios, bueno, esto que se ve reflejado viene generándose de mucho tiempo antes. Hay muchos tipos de violencia que no se identifican, tal vez, como la violencia simbólica, la violencia sexista en los medios de comunicación, en lo que vemos como publicidades. Eso va calando hondo y va generando, como decimos, y repito esa palabra porque genera muchísima violencia, que son los estereotipos. Naturalizar la violencia en la casa, en el espacio de trabajo, en la misma calle, es realmente lo que nos lleva a este final lamentable como son los femicidios, ¿no? Ley Micaela, volvemos sobre ello, sí. Porque, bueno, tenemos entendido que la ley podría llegar a sufrir algunos cambios, algunas modificaciones que estarían introducidas en la ley bases. Habrá que ver si finalmente se aprueba esta ley o no, pero de ser así, ¿habría tal vez algún cambio en ella? Un gran retroceso, obviamente, prácticamente es como si se derogara. Esto fue propuesto en el 2023, a finales de 2023, con este DNU que impuso Milei, que aún se sigue tratando en diputados y en el Senado, que va y viene, porque tiene muchos puntos oscuros, pero convengamos que desde el momento que desaparece el Ministerio de las Mujeres y Diversidades y se convierte, bueno, en este otro ministerio que es el que actualmente existe hoy, que lleva adelante la señora Petovelo, bueno, un montón de derechos han sido vulnerados porque se han quitado presupuestos para campañas y porque uno de los puntos que dice esta nueva, este cambio que se quiere hacer en los artículos es que ya no solo van a tener que hacer este curso, esta capacitación, los poderes judiciales, los poderes nacionales de manera obligatoria. No lo van a tener que hacer, sino que esto va a quedar simplemente dirigido a organismos competentes a este tema, ¿no? Lo cual deja fuera, por ejemplo, a la justicia. Y estamos diciendo que el caso Micaela ocurre porque un juez deja libre a este violador, ¿no? Con una libertad condicional, y bueno, y luego comete este otro femicidio que se podría haber evitado. Entonces, dejarlo solamente hacia un lugar que no comprenda todos los espacios en donde verdaderamente los funcionarios reciben a personas y son los encargados y encargadas de que, bueno, justamente se prevengan estos delitos y estas violencias. Bueno, es como una vuelta atrás porque es la esencia de la ley Micaela, ¿no? La capacitación obligatoria de los tres poderes del Estado. Y que creo que, bueno, en este caso va más allá de la capacitación, ¿no? Creo que lo que hace falta realmente es un cambio de fondo de algunas leyes que justamente, como lo decíamos anteriormente, como yo lo decía, hay un gris entre denunciar y le pintan los dedos y a lo mejor hay una restricción domiciliaria, pero esto no se cumple, entonces la denunciante, la víctima, sigue expuesta al victimario y a que le pueda pasar cualquier cosa. Como por ejemplo, lo que pasó por ejemplo con Micaela. Lamentablemente. Sí, y hay otro de los crímenes que más adelante también fue femicidio, pero no tuvo esa figura legal de esta niña que fue abusada por un grupo, que se hablaba del crimen en manada, fue abusada por un grupo de varones, fue un femicidio. Sin embargo, 2 de los jóvenes fueron condenados por venta de droga y no así tuvo esta figura, el femicidio que fue real y que le ocurrió a esta joven, ¿no? Pero por eso la ley Micaela va mucho más allá. El objetivo que tiene es informar, formar y justamente capacitar a las personas, no para estos momentos de emergencia simplemente, sino también para que estemos preparados y preparadas para actuar en consecuencia, para prevenir todo esto que tiene que ver con las violencias y el odio hacia las personas. Y eso es fundamental para conseguir una sociedad, bueno, más igualitaria, más justa. Lo decimos, parece un cliché, pero es algo que no está ocurriendo. Las mujeres verdaderamente somos vulneradas en todos los espacios. Yo insisto muchísimo con eso, porque pareciera que los espacios de la cotidianeidad
no son tan vistos, no son tan visibilizados como un femicidio, obviamente, que es lo que sí va a las noticias. Pero hay otro tipo de violencias, como decíamos aquí, simbólicas, que son las peores, porque son las que van llevando a otra violencia. Y esas son las que están naturalizadas en los hogares, en los espacios de trabajo. Y hablábamos también de este DNU que propone estos cambios en la ley Micaela, que propone también un cambio en la figura de lo que tiene que ver con la violencia de género y hacia las mujeres y diversidades, y habla de violencia intrafamiliar, lo cual deja afuera una figura que, bueno, volvemos a decir, necesariamente debe mirarse, porque no siempre la violencia es intrafamiliar, no siempre la violencia es desde la pareja o en la casa. La violencia ocurre en cualquier lugar. Así es, en cualquier lugar. Exacto. Y hoy, Ivana, hablabas del tema odio. Hoy el odio, y a través de las redes sociales, está realmente, tristemente, es lamentable decirlo, pero muy, muy vigente. Y esa es la palabra, porque se habla de homofobia, de lesbofobia, y realmente es un término muy mal usado, porque acá no es fobia, es odio. Sí. No existe la fobia a los homosexuales o a las personas de otra cuestión de orientación sexual, ¿no? Ideología de género, como decimos. Y va y viene de un lado para otro. Exacto, exacto. Y es a lo primero que tenemos que apuntar, a prevenir la violencia de cualquier tipo, venga de donde venga, y son nuestros funcionarios quienes primero deben estar capacitados para poder, bueno, llevar adelante las sanciones y caer con todo el peso a quienes lo merecen, contra quienes lo merecen. Ivana Rotelli, muchas gracias, muy amable. Nos reencontramos en una semana, ¿le parece? Cómo no, con mucho gusto, Ha Jorge. sido un Por acá placer. estaremos. Adiós. Igualmente, adiós.